El movimiento de resistencia islámica, Hamás, publicó un comunicado en el que rechaza la última propuesta para un acuerdo de alto al fuego y liberación de rehenes. Irán rechazó el martes el pedido de varios países occidentales de abandonar sus amenazas contra Israel. Amigos, esto que vamos a comentar es bastante grave para las defensas israelíes porque realmente están al borde de una crisis militar. Esto no se había visto. Sus defensas antimisiles, que hasta hace apenas unos meses parecían impenetrables e infinitas, pues ahora están al límite de su capacidad y al borde del colapso. Y esto no es amarillismo, es algo sumamente real y urgente para Israel. Están expuestos ya ante un desastre. Los arsenales se están vaciando, esa es una realidad. Las líneas de producción no dan abasto. Y lo más alarmante es que Washington está interviniendo para intentar evitar lo que podría ser un desastre sin precedentes, pero, y aquí es cuando entra la urgencia de Washington, porque se le había ocurrido también a Washington previo a esto financiar otro conflicto y entregar todas sus reservas a Ucrania. Entonces, no hay muchas. ¿Hasta cuándo va a poder aguantar Israel sin el apoyo de sus socios internacionales? Porque el envío de defensas de misiles, miren, hablamos de los THAAD, que en un momento vamos a ahondar más en esto, que tiene que surtirlos Washington a Israel, porque depende puramente ya del apoyo de sus aliados para poder sobrevivir a estas alturas. Y si lo hace Washington, esto solamente va a ser un parche temporal en el caso remoto de que tenga guardado Biden debajo del colchón reservas de misiles THAAD que hasta este momento no se conoce que Estados Unidos sea capaz de surtir de una manera tan inmediata a Israel. Y ante esto, pues por otro lado, Israel se enfrenta a una amenaza casi inminente de un ataque coordinado entre Irán y Hezbollah que sigue en aumento. Por otra parte, y esto es el jaque, que podría ser mate si a menos que algo muy especial y providencial salvar a Israel, es que se ha estado peleando incluso con sus socios europeos. Recuerden que la situación entre Israel y Europa se ha tensado demasiado en los últimos días por los ataques que Israel ha lanzado a las fuerzas de paz de la ONU y Europa le ha pedido a Israel que pare. Esto ha tensado las situaciones. Ahora, la pregunta que yo creo que todos tenemos que hacernos ya a este punto es, ¿qué tan cerca estamos de ver a Israel incapaz de defender su territorio? Y miren, no es que estos misiles THAAD tampoco hayan funcionado tan bien que digamos. Ya por si pensamos que esta nota pudiera ser propaganda, no muchos medios la traen, por cierto, pero Al Arabiya ya la comenzó a circular y otros medios árabes y no tradicionales también la han estado circulando. Pero miren, no hay que ser un genio para darse cuenta de lo evidente. Los últimos ataques, Israel no ha podido pararlos. Y ya es más evidente cómo el grado de la capacidad de los enemigos de Israel para impactar en sus objetivos es cada vez más grande, porque se están colapsando sus sistemas de defensa y porque los que quedan son cada vez menos eficientes ante estos ataques. Y ya hay algo que parece muy claro, no es un problema que se va a resolver con más armas, al menos no a este ritmo. Lamentablemente para Israel, si vemos un poco más el contexto en el que las cosas hoy están sucediendo, Netanyahu se está enfrentando a un déficit de misiles interceptores justo en un momento crítico de su historia reciente. Lo saca también, por cierto, el Financial Times. Si ustedes le echan un ojo, también incluso el Financial reportó que el país ya se está en estos momentos, Israel, pues tiene una desesperada necesidad de sus sistemas de defensas antiaéreas para que sean resurtidas
justo cuando está esperando una de sus amenazas más grandes. Entonces, principalmente hablamos de una amenaza iraní y también de Hezbollah y un ataque coordinado por 7 frentes, ya lo habíamos platicado. Y lo más relevante aquí yo creo que es que no se trata simplemente de reponer las municiones como si estuviéramos hablando de tortillas, pues estamos hablando de un escenario donde las reservas de un actor central en Medio Oriente pues podrían agotarse. Y eso es algo que va a tener implicaciones terribles para la defensa israelí y que estamos comenzando ya a ver los primeros síntomas. Parece que Netanyahu terminó pegándose un balazo en el pie, tirándole piedras a todos los panales al mismo tiempo, peleándose con sus socios europeos al mismo tiempo que tiene una crisis de misiles interceptores. Entonces, muy a pesar de los esfuerzos de producción que tiene Israel, porque sí tiene sistemas de producción interno, incluso ya hay varios medios que han reportado como Boaz Levi, que es el director ejecutivo de Israel Aerospace Industries, dijo que tienen capacidad de fábrica para mantener el ritmo actual de producción. Pero ese ritmo actual ya lo estamos viendo que es limitada. Dependería de tener todas las reservas en estos momentos a la orden de sus países aliados, que hoy parece que ya no están tan contentos con Netanyahu. Vean lo que dijo precisamente hace unos días Pedro Sánchez, vean lo que dijo Irlanda. Hoy incluso hay un nuevo debate en Europa acerca de la postura que deben de tomar contra Israel. Y pues no se pueden fabricar simplemente estos misiles interceptores como si fueran churros. La línea ya está operando 24 horas, 7 días de la semana y no es suficiente. Estamos hablando de una cadena de producción que en el mejor de los casos sigue siendo incapaz hasta estos momentos de compensar el número de objetivos que tienen que interceptar. Y hablamos de que apenas es esto solo el comienzo. Estados Unidos parecía que sería el único que podría salir al rescate, hasta que nos comenzamos a preguntar si realmente pueden salir al rescate en esta ocasión. Porque claro, Washington no se va a quedar con los brazos cruzados viendo cómo Israel está en jaque. Es uno de sus aliados más importantes en el mundo. Hace apenas unos días, de hecho, se hizo un anuncio y miren cómo todo esto coincide con la información que traemos y con la lógica común. Porque si las defensas de Israel no estuvieran a punto del colapso, ¿por qué vimos hace poco un anuncio en donde había dicho Washington que había enviado una reserva de baterías antimisiles THAAD a Israel? Era una de las reservas que tenía guardadas debajo del colchón Biden. No es que tenga muchas. Y es un movimiento que muchos ya ven como una respuesta desesperada precisamente ante esta amenaza directa de represalias por parte de Irán después de los bombardeos recientes en su territorio. Y después pues vemos el respaldo militar que ya nos está mostrando cómo la línea en la que se defienden hoy precisamente la cadena de suministros para reponer los sistemas de defensa de Israel es muy débil. Y hay que recordar que Washington también está profundamente involucrado en Ucrania. Entonces las pocas reservas de municiones que tenían pues ahí están, se las acabaron. En una situación normal, Washington tendría para surtir a todo mundo, pero desde hace 2 años, incluso el mismo Biden ha aceptado que sus reservas están al mínimo. Dana Stroll también salió hace unas semanas a decir que la situación de Estados Unidos era profundamente preocupante porque no podían abastecer a todos al mismo tiempo. Es decir, cada misil que se envía a Israel, y ojo con esto, porque cada misil que Washington envía en estos momentos a Israel es un misil menos para Ucrania y viceversa. La cuestión es que Ucrania ya tiene en sus manos muchas de las reservas que podrían haber sido para Israel. Y en un mundo donde los conflictos ya se están multiplicando cada vez más, ese equilibrio pues es cada vez más frágil. Y por eso Israel hoy está en una vulnerabilidad que parecía impensable apenas hace unas semanas, que francamente ya se veía venir. Y lo que más debería de preocupar a Netanyahu en estos momentos es lo que sucedió precisamente durante esta operación que vimos hace unas semanas, la operación Promesa Veraz 2, en donde Israel no fue capaz de repeler el ataque coordinado de misiles iraníes. Ahora imagínense, en ese momento hablamos de 30 misiles iraníes que impactaron directamente en el blanco en una de las bases militares más importantes que tiene Israel, que es la base de Nevatim. Pues
ahí había incluso, se dice, estacionados los famosos F-35 de Israel que quedaron devastados. También sus sistemas de defensa. Bueno, si no pudieron con ese ataque de Irán, ahora imagínense un ataque coordinado de los 7 flancos a los que hoy precisamente, con los que hoy tiene una tensión enorme Israel. Un ataque coordinado proveniente desde Irán, desde Líbano, desde Palestina, desde Irak, desde Jordania, desde Siria, etc. Entonces, ya estaríamos hablando cómo pues podrían verse totalmente rebasados los ataques frente a este colapso de las defensas de Israel. Con toda su tecnología, con todos sus recursos, incluso en estos momentos, no han podido parar el ataque, por ejemplo, que vimos de Irán, y ahora las cosas están empeorando. Los analistas militares ya incluso también han dicho que los propios sistemas de defensa antiaérea de Israel, pues en estos momentos ya están siendo forzados precisamente a trabajar con lo poco que tienen, y ese poco que tienen se está agotando por completo. Entonces ya estamos viendo cómo aquí hay un factor adicional que no solamente es Irán, y miren, podría ser que esta es parte de una estrategia muy bien pensada de estos actores de Medio Oriente que no están actuando de manera aislada. Probablemente Irán no esté sacando en estos momentos un ataque coordinado porque Hezbollah está haciendo la chamba sucia de desgastar todos los sistemas de defensa israelí previo a un gran ataque de Irán. Eso es lo que ya están temiendo en estos momentos muchos analistas. Por eso estaríamos viendo esta andanada de lanzadas de cohetes, de misiles hacia Israel un día sí y otro también en distintos puntos, que no parece que tuviera el objetivo de causar un daño letal o irreversible a Israel, pero sí tal vez de colapsar sus sistemas de defensa para que una vez que Hezbollah lo haga, pues entonces le diga a Irán, es tu turno. Hasta este momento ya van contados 25,000 proyectiles que en el último año Hezbollah ha lanzado a Israel, y por eso estamos en esta situación en donde estamos viendo, por supuesto, en otras palabras, un colapso de los sistemas de defensa israelí. Ahora pues está esperando un ataque por múltiples frentes abiertos. En el peor de los momentos, créanme que esto pudiera haber llegado, y al mismo tiempo pues Israel se está peleando con sus socios incluso más cercanos europeos en una soberbia extrema en donde tal vez Netanyahu cree que no van a dejar morir solo a Israel, viendo cómo los masacra, mientras el mundo calla, justo como está callando el mundo, por ciento, ante la masacre y el genocidio que está pasando en Palestina y el Líbano. Entonces, tal vez ante ese escenario, Netanyahu piense que en el momento en que esto esté a punto de suceder, van a doblar la mano tanto los europeos como Estados Unidos y ver de dónde sacan estos sistemas de defensa en sus reservas. El problema es que, repito, no son infinitos, ya estaban comprometidos con Ucrania, se han gastado en este conflicto y no hay más. Parece que no hay más, o al menos no lo suficientes, que Israel necesitaría en este momento para reponer sus reservas de misiles interceptores. ¿Qué sigue? Bueno, pues ya lo que estamos viendo es precisamente una nueva etapa, no solo para Israel, también para la región. Estamos hablando solamente de una crisis en Israel sin ver las implicaciones que esto va a tener, por supuesto, en Medio Oriente. Lo sabe, Medio Oriente lo sabe, lo está oliendo y lo está planeando. Y detrás de esto hay una gran labor de inteligencia, seguramente también hay otra gran labor de inteligencia israelí, porque son muy buenos en los sistemas de inteligencia, hay que reconocerlo, pero pues ante lo evidente, en estos momentos sí que necesitan al parecer un milagro que los pueda salvar de lo que estamos viendo, que es precisamente esto, una escasez de misiles TAP que están a punto de colapsar los sistemas de defensa israelí. Por cierto, la encuesta de este podcast es: ¿crees que Israel podrá defenderse sin ayuda externa? Las opciones son: sí tiene los recursos, no necesita ayuda o es inevitable el colapso. A este punto yo creo que ya hay que comenzar a preguntarnos cuál podría ser el milagro que podría salvar a esta situación, sobre todo cuando la diplomacia está totalmente ausente en estos momentos en el escenario de Netanyahu, porque, repito, se está peleando incluso con sus socios más cercanos, no está en el mejor de los escenarios para pedir, a menos no antes de cumplir lo que le ha exigido Europa, que es
que cese las hostilidades, que cese de atacar a las fuerzas de paz de la ONU, que exista un cese al fuego en Palestina, que pare con esta intervención en Líbano, y ninguna de estas tres, por cierto, parece que Netanyahu esté dispuesto a ceder. Al contrario, parece que con cada petición más un nuevo conflicto estalla y entonces pues los canales diplomáticos se están rompiendo por completo y en conclusión pues vemos un colapso ya de las tropas, no solamente de las defensas israelíes, sino de la antesala de una desgracia que puede ser aún mayor. ¿Han escuchado ese dicho que dice que el agua siempre regresa a su cauce? Bueno, pues fíjense lo que son las cosas. Parece que Rusia ahora está recuperando lo que siente que ya le pertenecía desde hace mucho tiempo. Y ahora precisamente las tropas están avanzando, adivinen a dónde, hacia Kupiansk, una ciudad que es clave por donde pasan las vías ferroviarias más importantes del este de Ucrania. Las autoridades ucranianas ya no tienen en este momento otra opción más que evacuar de inmediato la zona ante el inminente avance de Rusia. Ya oficialmente Ucrania está anunciando la evacuación de Kupiansk. ¿Será próximamente un territorio perdido de Ucrania, un territorio que estará bajo control ruso en su totalidad? Pues las autoridades ucranianas parece que ya de alguna manera ven que es inevitable este destino porque han comenzado, repito, su evacuación. ¿Por qué? Bueno, pues porque las bombas están cayendo sin parar, las infraestructuras están viniendo abajo y ya ni siquiera pueden garantizar algo tan básico, y yo creo que esto es lo más importante que ha motivado la evacuación, como la electricidad o la calefacción. Ya lo habíamos dicho muchísimo tiempo que estos ataques sistemáticos que estamos viendo en la infraestructura eléctrica ucraniana iba a tener repercusiones en el invierno. El invierno está entrando, ya está tocando la puerta y este es apenas una de las primeras evacuaciones que estamos viendo. No estamos hablando de un pequeño contratiempo, ojo con esto, porque es el inicio de algo más grande. Entonces, la pregunta es, ¿hasta cuándo puede Ucrania sostener esto? Especialmente si el apoyo de Occidente ya no es lo que era. Y miren, hay otra cosa más. Zelensky pues ya no puede seguir vendiendo esa idea de una contraofensiva cuando la realidad parece ir en otra dirección. Incluso mientras está reportando esta nota, que déjenme se las muestro de nuevo, porque hay dos titulares hoy circulando en los medios de comunicación tradicional. Uno es la evacuación oficial de Kupiansk, anunciada por las autoridades ucranianas, pero el otro es el famoso plan de la victoria de Zelensky. ¿Cómo puede haber un plan de la victoria mientras se está evacuando urgentemente zonas como el Kupiansk? Vamos a ver los hechos porque la situación que hoy se está reportando en el frente precisamente ya se ha puesto bastante fea para las fuerzas ucranianas tan solo en las últimas horas. Desde finales de febrero del 2022, pues los rusos ya habían tomado la ciudad. Entonces a lo mejor alguien en estos momentos dice, oye, pues ¿qué había pasado con Kupiansk? Porque hasta donde me quedé yo, ya los rusos estaban asediándola. Bueno, habían tomado la ciudad, que era un punto estratégico para mover suministros, pero ahora, después de casi 2 años, ¿se acuerdan ustedes de la victoria ucraniana más importante, digamos, la más emblemática con la contraofensiva que se lanzó? Bueno, pues en octubre del 2022 Ucrania recupera precisamente el control del Kupiansk y hoy nuevamente pues están a punto de perderlo. Y ya estas evacuaciones de los residentes pues son un mensaje muy claro de que la situación está muy lejos de ser controlada. Según el propio Instituto Americano para la Guerra, para los Estudios de la Guerra, el ISW, ya está reportando también en estos momentos que los rusos se están moviendo en toda esta línea que abarcaría Kupiansk, Svatovo y también Kremenaya. Todo esto que es súper importante para sus operaciones militares y que han estado también, según varios reportes, avanzando en puntos claves como Stepova, como Novoselovka, que están golpeando a las fuerzas ucranianas en otros puntos como Sinkovka, como Kucherovka. Y ahora pregunto, ¿por cuánto tiempo puede Ucrania defender estos puntos si Rusia sigue empujando así? Porque ya estamos viendo cómo en estos momentos que se han roto las líneas de suministro, pues Ucrania no tiene las condiciones para sostener las líneas del frente.
Y el dilema que hoy están teniendo precisamente en Kupiansk no es solamente un golpe aislado, ya es algo mucho más grave, porque Kupiansk era lo que representaba en algún punto la victoria de las tropas ucranianas en aquella, digamos, contraofensiva que habían lanzado, y era parte de las pequeñas reclamaciones o concesiones que Ucrania había logrado, y ya se está perdiendo. Entonces, cuando los rusos tomaron el control de Kupiansk en el 2022, pues lo hicieron en ese punto porque era muy valioso. Y el alcalde de la ciudad, que en estos momentos es Gennady Matsegora, decidió en su momento colaborar con los rusos para salvar la ciudad de ser destruida. Y él dijo que no tenía ningún problema. Matsegora había trabajado muy bien cuando los rusos habían llegado. Dijo, bueno, yo no tengo ningún problema. Al final, y me parece, digo, que es una situación en donde no tenía el más opción. Él dijo, pues como encargado de la ciudad, yo coopero con quien esté, pero por favor evitemos destrozos, evitemos desorden. Incluso en ese momento el alcalde les dio transporte a los rusos, les dio alojamiento, les dio combustible, les dio comida, les dio todo. Ese favor le salió caro, carísimo, porque el gobierno ucraniano, cuando acabó todo esto, lo acusó de traición. Y ahora enfrenta precisamente cadena perpetua, cuando me parece que lo que hizo pues fue salvar su ciudad. ¿Qué iba a hacer? Digo, si las defensas ucranianas en el 22 ya habían caído y los rusos habían tomado el control de la ciudad, ni modo que el alcalde tomara un palo y una piedra. Pues por lo pronto lo condenaron a cadena perpetua. Esa ocupación rusa fue breve, pero claro, dejó una marca profunda. Ahora ya parece que viene la venganza rusa, por eso precisamente el título. Y esto pues ya lo estamos viendo. Uno de los pocos logros que pudo reclamar Zelensky en el 2022, que fue Kupiansk, pues está perdido. Ya los rusos están de vuelta. La evacuación forzada de los civiles nos está diciendo precisamente que ya están regresando, que van a tener el control de la ciudad en cuestión de horas, y Kupiansk va a caer. Ahora, la cuestión es porque los habitantes de Kupiansk tienen esta experiencia de lo que pasó en el 2022, cuando hubo una transición en donde a mí me parece que gracias al alcalde, gracias a las autoridades del momento fue ordenada y no pasó a mayores, pero la idea de que haya sido condenada a cadena perpetua pues no nos habla muy bien de cuál va a ser el papel de las autoridades de la ciudad. En estos momentos pues van a tener que huir. O cooperan con la ocupación rusa, porque casi es un hecho que Rusia va a ocupar la ciudad y a tomar su control. Ucrania ya está evacuando, ya se están replegando, y pues este es un golpe enorme para Ucrania. No puede un político sostener lo que su ejército no puede. Y ya les repito, este estudio del ISW pues nos está confirmando que las tropas rusas siguen avanzando sin ningún freno. Y cuando uno mira el mapa, yo le echaba un ojo hace rato, te das cuenta que si los rusos aseguran esta línea del Kupiansk, por eso es tan importante, no solamente están protegiendo sus propios suministros, también van a complicar muchísimos movimientos de la OTAN en la zona, el control de los suministros y el poco apoyo que le queda a Occidente. Por cierto, hablando de Occidente, ¿qué pasó con el apoyo? ¿Cuánto apoyo queda? Pues ahora el gran elefante en la habitación, diríamos, es ¿cuál es el papel de la OTAN aquí? Porque al principio los países de Europa y Estados Unidos estaban tirando millones de dólares y de euros para ayudar a Ucrania. Eso ya no está tan claro. Ya hemos hablado de cómo Alemania, que era uno de los principales, digamos, patrocinadores, pues recortó su ayuda militar para el 2025 en su presupuesto. Prácticamente ya no es prioridad de Ucrania. ¿Qué pasó con Francia? Pues tampoco se quedó atrás. Francia había prometido alrededor de 3.000 millones de euros y ya dice que no van a dar más de 2.000 millones. 1.000 millones, amigos, de euros menos son un boquete enorme tan solo de Francia, pero si de ahí vemos cómo sigue Alemania, la tendencia que sigue Italia. Y aquí es donde uno se pregunta, ¿qué pasa si Occidente le empieza a cerrar el grifo de la llave a Zelensky? Porque eso parece que es lo que estamos viendo. Claro, Zelensky sigue pidiendo armas, sigue pidiendo recursos, pero parece que ya no hay más para dar. Francia, por ejemplo, está recortando muchísimo la ayuda a Ucrania porque están enfrentando un déficit enorme en su presupuesto
que podría alcanzar para este año, según varias cifras, hasta el 6% de su Producto Interno Bruto. Entonces, imagínense, con una debacle del 6% en su Producto Interno Bruto y sobre todo con una estrategia electoral de Macron, que en estos momentos está su popularidad por los suelos, lo que menos va a hacer es incrementar la ayuda para Ucrania, cuando tiene problemas terribles dentro de su propia economía. Están aumentando también su gasto militar, porque claro, también tienen un desabasto de armas que tienen que reponer. La aventura de Ucrania no se sostiene. Y si vemos lo que está pasando en Kupiansk, cómo están pasando momentos muy difíciles en estos momentos, pues Rusia está apostando mucho al desgaste. ¿Y saben qué? Parece que les está funcionando, porque esta estrategia ya está siendo bastante clara. No han estado buscando una victoria rápida, no ante Ucrania, eso es una victoria rápida, una victoria prolongada ante la OTAN, que finalmente es quien está financiando este conflicto. Y lo que están haciendo pues es atacar puntos claves, es desgastar al enemigo, avanzar a paso lento, sin prisa pero sin pausa, y eso es exactamente lo que hoy estamos viendo precisamente en Kupiansk, es lo que estamos viendo también en Svatovo, es lo que estamos viendo en Kremenaya, todo esto que es parte de un plan mucho más grande en donde Rusia está ganando terreno poco a poco y lo que es más importante, está debilitando las líneas defensivas y las líneas de suministro para entregar apoyo a Ucrania por parte de la OTAN. Y todo este eje de Kupiansk, Svatovo, Kremenaya, pues no solamente puntos al azar en el mapa que hayan elegido. Es una vía que Rusia está golpeando porque es crucial para el transporte de suministros de la OTAN para resurtir de tropas y equipos al frente ucraniano. Y si Rusia logra completar de nuevo este cinturón, pues Ucrania va a estar en serios problemas, porque no nada más es una cosa de territorio, es la manera en la que Rusia va a impedir que se reagrupen y que se rearmen. Y más allá de Kupiansk, pues el panorama en general ya pinta bastante complicado porque lo que está en juego es lo que se está moviendo en varias áreas que son claves, que están también cerca de toda esta región de Kharkov, cerca de la República Popular de Lugansk también, que han estado avanzando hacia el oeste de estas zonas como Svatovo, como Kremenaya, en donde las tropas ucranianas pues están sintiendo una gran presión y cada avance ruso, por pequeño que sea, está debilitando más a las defensas ucranianas y aquí es donde la pregunta obligada tiene que ser ¿cuánto más va a soportar Ucrania? Porque si las tropas ucranianas están luchando con todo lo que tienen y no es suficiente, pues dependen de recursos externos. Y si esos recursos externos ya no son más, como lo estamos viendo en Kupiansk, pues este va a ser solamente el inicio de algo peor. Y el costo económico de la guerra, que es terrible. Por cierto, hablando de esto, de una guerra que es carísima y que es insostenible en estos momentos para la OTAN, porque mantener estas tropas, comprarles armas, mover sus suministros, pues Ucrania depende, diríamos, casi por completo de la OTAN para poder seguir. Sin ese apoyo, pues sus posibilidades se reducen a cero. Y Rusia ha estado golpeando precisamente estas vías de suministro porque sabe que es la manera en la que termina con la resistencia. La conclusión de todo esto pues es el siguiente paso que pues aunque no parece que Ucrania estuviera dispuesto a ceder, hoy ya ha anunciado oficialmente esto que es la nota del día. Más allá, y yo creo que lo sacan a especie de distractor, Zelensky lleva meses hablando de ese famoso plan de la victoria, no sabemos en qué consiste, hoy lo revela Alba. Y lo revela en un punto en donde, Chihuahua, ¿cuál plan de la victoria? Si la nota que realmente deberíamos estar leyendo es la evacuación de Kupiansk. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de un plan de la victoria? Pues si en estas zonas, pues está por completo ya deshabitándose. Por cierto, déjenme mostrarles porque es muy difícil, tengo que decirles, injusto también enfocar la cámara de la computadora para acá porque lo que tenemos del otro lado, se los voy a mostrar aquí, a ver si podemos darle la vuelta, es realmente una belleza. Es la vista que tenemos aquí por la ventana desde Porto y es bellísimo y mientras déjenme les muestro esto y comentamos un poco lo que está pasando aquí, Alba.
que evidentemente es un distractor. Hoy que se está anunciando la evacuación total de esta zona, lo que estamos viendo es esta nota de Zelensky diciendo que tiene un plan para la victoria. Es ridículo, simplemente. Claro, sobre todo cuando, por ejemplo, aquí decía un amigo, no, es que para que en su plan de la victoria lo que busca Zelensky es que lo acepten en la OTAN. El detalle es que no cumple ningún requisito de la OTAN. Su plan de la victoria es prácticamente votar todo para que ahora sí como que le hagan el favor de aceptarlo. El detalle es que uno de los requisitos también que les pide la OTAN, pues es que tengan un Producto Interno Bruto del cual le puedan dar, que no todos pagan. Para muestra está Canadá, que lleva 10 años sin dar sus aportaciones. Pero bueno, que tengan un ejército. Una de las condiciones que pone Rusia es desmilitarizar Ucrania. Entonces se quedaría sin ejército, su economía está completamente contracturada o parada. Ya les decíamos el otro día, les platicábamos que remató una mina, que malbarató una mina, está malbaratando todo, entonces está vendiendo Ucrania por partes. Por partes. Al mejor postor. ¿De dónde obtendría dinero para poder entrar a la OTAN? No hay manera. Él lo sabía desde un inicio, se creyó un cuento, le vendieron un cuento, vayan ustedes a saber qué pasó. Pero luego le daban el premio de consolación, supuestamente que entrara a la Unión Europea. El detalle es que tampoco en la Unión Europea lo quieren porque estaba inundando el mercado de productos ucranianos a muy bajo precio y pues no podían competir, por supuesto, los granjeros europeos contra los productos ucranianos. Entonces, no lo quieren en la OTAN, no lo quieren en la Unión Europea y no lo quieren en ningún lado. Entonces es el proscrito. En algún momento fue una ficha esencial que necesitaba la OTAN para hacer su laboratorio. Se prestó y como muchos lo dijeron, ¿no? Ha metido a gente, sus mismos habitantes, a fuerza al ejército. Hemos visto videos todos. Muchos no se quieren enlistar y los obligan. También ha encarcelado a muchos que no quieren enlistarse o ha mandado a prescindir de sus vidas. Y entonces vemos que no le importa a su gente y que él es su negocio. Y si cuidando su negocio no hay escrúpulos, entonces no le importa que tú no te quieras enlistar, no le importa que ya estés refugiado en otro país, los están rebotando y no le importa nada porque al señor le importa cumplir con lo que lo pusieron ahí, cumplir y obtener el dinero que tanto le está haciendo falta. Porque mientras hay gente que están evacuando, que me parece muy bien, las evacuaciones debieron de ser desde hace mucho tiempo, mientras hay gente que no tiene calefacción, que no tiene gas, que no tiene trabajo, que está pasándola muy mal económicamente por esta guerra, pues su familia está refugiada, por decir algo, refugiada, vive muy cómodamente en Londres, no le falta nada. Luego pues, metió de por vida al alcalde de una población porque se rindió al ejército ruso. Yo creo que cualquiera con un amor a su pueblo hubiese hecho lo mismo. ¿Cómo puedes hacerle frente a un ejército poderoso si tú no tienes armas? Vas a masacrar a tu gente. Entonces, no se trata de tener héroes, víctimas, se trata de tener gente viva. Haber metido al alcalde de Kupiansk y darle cadena perpetua por colaborar con el ejército que ocupó ya Kupiansk. Entonces, ¿qué hago? ¿Salgo con un palo y una piedra? Que masacren a todos. Si el ejército ucraniano no pudo, ¿cómo el alcalde podía evitar eso? O sea, es lo que querían, una masacre. Querían una masacre para decir, es que vean lo despiadados que son. Y no es que estemos del lado de un lado del otro, pero se trata de eso, de proteger las vidas inocentes, de proteger las vidas civiles. ¿Qué ha pasado en el Donbass? Esta política ya la hemos visto después, tipo el macho de las películas de blanco y negro, pues si no eres mía, no eres de nadie, ¿no? Claro. Y entonces, pues si deja de estar bajo el control ucraniano, entonces Ucrania lanza misiles a su propio territorio. La encuesta de esta tarde, ¿cómo terminará la ofensiva rusa en Kupiansk? Las opciones son: Rusia tomará el control total, Ucrania resistirá y recuperará, o se llegará a un acuerdo negociado. Así es, dice por aquí nuestro amigo Freddy Penate, buenas, mis mexicanos deberían de ver un video que como título tiene La guerra oculta del gas. Es que por eso son todas las guerras en el mundo en este momento. Nos esconden que Rusia tiene la sartén por el mango en el canal Negocios TV. Es que sí, Rusia tiene el control del gas, tiene el control del petróleo, tiene el 80% del petróleo del mundo en su bolsillo, lo decíamos. Entonces, es que es lo que Occidente no quiere dejar.
están tratando de tambalequear todo porque es el famoso nacimiento del mundo multipolar, es este. Y obviamente los que tienen el poder en este momento no lo quieren soltar. Alba, y cuidadito con esto porque déjenme, les voy a contar algo, llámenme conspiranoico y lo que sea, pero yo estoy bastante preocupado por lo que ha pasado ayer con los precios del petróleo Sí. y el plan oculto que pueden tener para recuperar esto. Pero antes déjenme mostrarles los resultados de la encuesta. ¿Cómo terminará la ofensiva rusa en Kupiansk? El 90% cree que Rusia va a tomar el control total, por supuesto. Ya esto, ¿quién lo puede dudar si hasta el propio Ucrania está ordenando la evacuación? El 8% cree que se llegará a un acuerdo negociado y el 2% cree que Ucrania resistirá y recuperará. Alba, ayer se desplomaron los precios del petróleo. Repsol, por ejemplo, gasolinera, la que voltea aquí en Europa es Repsol, en su gran mayoría reportó uno de los gigantes más importantes, una caída terrible en sus acciones, porque el mundo está inundado de crudo, sí, por una producción excesiva. ¿Cómo se pueden estabilizar los precios del petróleo para que las grandes petroleras se hinchen los bolsillos de nuevo a pesar de que hay esta sobreproducción? Iniciando una guerra de guerras en Irán para desestabilizar Medio Oriente y con eso desestabilizar los miedos del petróleo, los precios del petróleo, sembrando miedo en el mercado. Claro. Pero eso, Alba, curiosamente, ayer se caen los precios del petróleo y hoy una de las notas es, que vamos a hablarla después, que Israel ya le ha anunciado a Estados Unidos cómo va a atacar Irán. Y Irán está en alerta máxima. Qué conveniente, Alba, que esto podría ser el milagro que las grandes petroleras necesitan para subsistir a nuestras costillas. Claro. Muchas gracias, amigos, por conectarse a nuestro podcast y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.